Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Estamos con Edwin Cacho Herrera para contarles, comentarles las últimas noticias. Vamos a empezar con el tema político, la pugna feroz entre arcistas y evistas, la lucha contra el narcotráfico y policías y militares. Hay varias historias sobre estas, y por supuesto la falta de dólares y la deuda de más de 2.000 millones de dólares del Banco Central a la banca privada. Esto y más. Cacho, empecemos por lo político, por favor. ¿Cuáles son las últimas determinaciones del Tribunal Electoral en relación al MAS? Hola Amalia, hola amigos, ¿cómo están? Ha habido novedades en este tema y tienen que ver con una decisión del Tribunal Supremo Electoral que ya parece un chiste, ¿no? Ya me acuerdo mucho de esa frase que acuñó la gestión de Luis Revilla con el tema de la cultura ciudadana, que decía, ¿hasta cuándo pues? ¿No? Porque ha dispuesto una quinta ampliación, Amalia, amigos, para que los partidos puedan renovar sus directivas. Y esto tiene que ver básicamente con el MAS, ¿no? El MAS no ha podido renovar, ustedes saben, su dirección nacional ya hace bastante tiempo por esta pelea de facciones, y lo que hace el Tribunal Supremo Electoral es adecuar la ley de organizaciones políticas a lo que diga el MAS, ¿no? Es la quinta ampliación. Esta última ampliación son 120 días también. 4 anteriores ampliaciones también han sido de esa cantidad de tiempo. Y si multiplicamos 120 días por 5 ampliaciones, son 600 días, amigo. O sea, casi 2 años que les dan ampliación tras ampliación a los partidos políticos, porque el MAS no puede renovar su directiva por estas peleas. Y no se sabe hasta cuándo van a durar estas ampliaciones, ¿no? Se inventan en las resoluciones varios argumentos para justificar estos nuevos plazos que dan cada vez los del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuándo los partidos van a cumplir la ley? No se sabe. Pero detrás del MAS están otros partidos, no han podido renovar sus directivas. El movimiento Tercer Sistema del exgobernador Félix Pazzi, el MNR, que tiene una pelea ahí de quién es ahora el jefe del MNR, la Democracia Cristiana, PAMBOL, el Frente para la Victoria. De los 11 partidos registrados oficialmente, solamente 3 han cumplido con este requisito que establece la Ley de Organizaciones Políticas. Y en el caso del MAS, un poco para equilibrar la cosa, el Tribunal Supremo Electoral, para que no aparezca que se le está dando cada vez ventajas y ventajas con estas ampliaciones, decidieron amonestar al partido de Evo Morales, sacándoles la primera tarjeta amarilla, precisamente porque no está cumpliendo lo que establece sus propios estatutos para la renovación de su dirección nacional. Entonces ya tienen una primera tarjeta amarilla y tienen 2 más. Si es que no cumplen una tercera tarjeta amarilla, ya se viene la cancelación de la personalidad jurídica. Bueno, esto es lo que acontece. Y a propósito de partidos políticos, porque tener una personería jurídica es una fortuna, Cacho, porque eso se alquila, se vende, en fin. Pazzi, por ejemplo, alquilando su personería jurídica puede vivir, es como una fortuna que la puede ir gastando periódicamente, ¿no? Hasta que, bueno, se equivoque y le alquile a alguno que no saque el 5% y pierde, ¿no? De candidatos y de política, aprovecho, Cachito. Vamos a lanzar un programa que se llamará Candidatos. Todavía no hay candidatos, pero la discusión sobre los candidatos, la posibilidad de una candidatura única, la posibilidad de internas, es decir, de primarias dentro de la oposición para elegir, como en Venezuela, un candidato único. ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, vamos a lanzar un programa que saldrá 1 o 2 veces por semana, seguramente cuando se aproxime el 2025, el programa
tendrá mayor frecuencia, pero Cacho, felicidades porque creo que la gente está esperando un programa donde se discute este tema y donde se sepa quiénes quieren postular y qué chance tiene cada uno, y si 20 candidatos en la oposición es lo que aconseja la coyuntura, qué aconseja la coyuntura, en fin. Creo que va a ser un buen programa y vamos a arrancar en las próximas horas con el primer programa. Así es, amigos. Esta es una nueva oferta que les hacemos desde último momento de esta alianza entre Cabildeo Digital y Datapolis.bo. Vamos a tener la participación también de otros periodistas muy destacados que están acá en Bolivia y que también viven en el exterior, que nos ayuden a encontrar esta clave, ¿no? Esto que les planteaba Amalia. ¿Cómo se hace la unidad finalmente, ¿no? ¿Cómo es que los diversos intereses renuncian a estos y más bien tratan de reunirse en una sola candidatura? ¿Lo lograrán? ¿Habrá esto? Bueno, va a ser parte de nuestro programa. Bueno, pasamos a otro tema. Cacho, ha ocurrido un hecho, varios hechos. No sé, desde el punto de vista de la clasificación noticiosa, es un problema para mí dónde lo coloco en el periódico, en policiales, en política criminal o en política, no se sabe, ¿no? Cada vez que un político, un miembro del gobierno roba, no sé si ponerlo en política o ponerlo en asunto criminal. Y cuando salen los asuntos criminales, no sé si ponerlo en primera plana política, porque ambas cosas están fusionadas en esta temporada. En Puerto Suárez, es un puerto muy importante, es la frontera con el Brasil. Allí hay un tráfico de personas, mercaderías, vehículos robados y cocaína que ni te digo. La cocaína que va de Bolivia hacia el Brasil se paga con vehículos robados y por lo tanto el cargo de DIPROVE, ¿no?, la dirección que lucha contra los vehículos robados, es muy importante. Y el jefe de DIPROVE de Puerto Suárez resulta que había sido un traficante de droga. Y se sabía, se olfateaba, pero cayó con 40 ladrillos de droga. Parece pasabase más que cocaína. Escapó, dejó su vehículo con las puertas abiertas y rajó. Está buscado. Es un hecho político muy grave. Es el jefe de la policía, es uno de los jefes de la policía de este gobierno, ¿no? ¿Cuánto habrá traficado? ¿Cuántos vehículos robados habrán entrado? Era el jefe de DIPROVE, el jefe de la policía en ese punto fronterizo tan importante como es Puerto Suárez, Puerto Quijar. ¿Y de qué organización estamos hablando, Amalia? Porque el teniente coronel Marcelo Ramírez Colque, que está prófugo en este momento, no actuaba solo. Eso tenemos que tener claro desde el principio. Son 40 paquetes que le han encontrado en su vehículo. Si digamos cada paquete estaría pesando 1 kilo, quizás un poquito menos, estamos hablando de más de 30 kilos de cocaína, ¿no? Entonces estaba llevando desde Puerto Suárez hasta otro punto, seguramente para entregar el cargamento, ¿no? Entonces este cargamento iba a salir por el Brasil, hacia mercados europeos, africanos, asiáticos. No estaba actuando solo, eso tenemos que tenerlo claro desde un principio. Y es más, Amalia, parece que el operativo de control que se instaló en la localidad de Pozo del Tigre, cerca de Puerto Suárez, fue precisamente por una especie de operativo que se hizo después de un seguimiento a este teniente coronel, porque ya se sabía de su actividad delictiva. Se hizo un seguimiento, se montó el operativo para que ahí se lo sorprenda con la cantidad de droga. Huyó, efectivamente, no se sabe en este momento dónde está. Se han practicado allanamientos en la pasada jornada. Y aquí hay una cosa bien llamativa, Amalia, llamativa. Cuando ocurre este tipo de situaciones, este tipo de operativos, rápidamente el ministro del área, o al menos el viceministro
de defensa social salen a informar cómo es el asunto, cuánto se ha afectado al narcotráfico con la cantidad de droga incautada. En este caso no ocurrió. Don Eduardo del Castillo y don Jaime Mamani tienen la boca cerrada desde hace 2 días, porque esto ocurrió antenoche, no es que ocurrió las pasadas horas, ¿no? Ocurrió antenoche y no ha dicho nada don Eduardo del Castillo en su cuenta de X, está más bien promocionando las reuniones que tiene con varios sectores sociales en varias partes del país, pero de esto no ha dicho nada hasta el momento. Seguramente que está esperando algún tipo de novedad de esta búsqueda que están realizando sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Búsqueda, nunca se encuentra nada. Cacho, ¿y qué dijo sobre los operativos en el Chapare? Ahí hay otra historia interesante. Sí, hay cada vez recurrencia de informes de operativos, de fábricas destruidas, de laboratorios encontrados, pocos detenidos, casi nunca hay detenidos, menos de, digamos, detenidos importantes, los llamados peces gordos, pero constantemente está ocurriendo este tipo de operativos en el trópico cochabambino, que todos sabemos que es la trinchera política territorial de Evo Morales. Y a propósito de esto, Amalia, ayer ocurrió un tema muy complicado, muy duro, y es el linchamiento, o sea, es el asesinato en masa de 3 personas, 3 varones que fueron descubiertos en el municipio cochabambino de Ibirgarzama, aparentemente intentando secuestrar a una muchacha. Allá están, en el trópico cochabambino ya se está volviendo moneda corriente esto de los secuestros express. Cogen a una persona, llaman a sus familiares, le dicen, tenemos a tu familiar en nuestras manos, nos depositas tanto o no la vas a volver a ver nunca más, ¿no? Entonces fueron acusados, los metieron a la policía, a instalaciones policiales, requisaron los propios pobladores del vehículo donde estaban transportándose estas personas, encontraron de todo, mochilas con uniformes escolares, celulares. Bueno, los sacaron de las instalaciones policiales y a golpes lo mataron a uno y a otro los llevaron hasta la plaza y también los ajusticiaron. Entonces es grave porque no se puede tomar la justicia por propias manos. Si no se sienta un precedente, esto puede continuar lamentablemente, y la Fiscalía y la Policía han enviado ya comisiones de investigadores para detectar a quienes han comandado este linchamiento que está preocupando a todo el país. Sabes que los linchamientos son resultado de la inoperancia de la justicia, ¿no? Tú encuentras a un ladrón y lo entregas a la policía y en 2 horas el ladrón se viene a tu casa a reírse en tu cara, ¿no? Y con los linchamientos y esto ocurre, con los secuestros y todo eso ocurre lo mismo. El tema es que en el Chapare hay mucha plata. Entonces hay unos narcos, familias enteras, clanes familiares enteros que hacen mucha plata con el narco. Y hay otros que han organizado bandas para secuestrar a los hijos o a los narcos para sacarles la plata, porque saben que están llenos de plata. Entonces organizan unas bandas, es muy fácil, secuestran y les quitan parte de la plata que obtienen con el narcotráfico, porque si no, ¿qué? La exportación de banana no da esa cantidad de dinero. Entonces hay unas bandas terribles de secuestro, de tortura, de violación y por supuesto de extorsión. Y supongo que la gente está hasta acá, ¿no? Yo paso a otro caso, Cacho, para no redundar en este tema que me parece muy grave, que tiene que ver con la policía. Hay un estudio que demuestra que en todas las instancias policiales hay tortura y maltrato. La policía se ha convertido en un instrumento de represión muy terrible, al margen de todas las leyes. Y hay un caso, ¿sabes?, que me parece que tendría que ser motivo de enorme preocupación en el país, de participación de todas las entidades de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo. Se trata de un muchacho
que era teniente del ejército, 32 años, se llamaba Miguel Ángel Yáñez. Lo detienen el 24 de abril pasado, era domingo, esto ocurrió en Santa Cruz, por alguna infracción de tránsito, por algún motivo que no he logrado establecer, lo detiene la policía. Termina en recinto policial. El 26, 2 días después de su detención, empieza la tortura. El abogado es Hugo Blitas, dijo, al presentar la denuncia sobre lesiones graves, que había sido flagelado, que le habían quemado los pies, tenía lesiones en la cabeza, flagelaciones en el cuerpo, entre otras lesiones. Estaba tan grave que ya no reconocía a los familiares cuando lo dieron primero por desaparecido, la policía lo ocultó. Al final estaba en agonía, lo entregaron a la familia lo llevó a un centro hospitalario, estuvo una semana entre la vida y la muerte, al final murió. No reconocía a los familiares de los golpes en la cabeza, pero tenía, Cacho, quemaduras en los pies. Ya nadie sabe por qué lo torturando de esta forma, ¿no? Por puro placer, porque era militar en la pugna entre policías y militares. Esto es un escándalo terrible. Esto ocurre en el gobierno de Arce Catacora. ¿Es el primero que muere así? No. Es decir, hay violaciones de derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente contra los conscriptos, esta violencia desenfrenada, esta violencia de placer, de torturar y matar por puro gusto, ¿verdad? Y dentro de la policía, olvídate quedar preso en la policía, olvídate que tu hija sea detenida en la policía porque la van a violar. Eso se sabe. Entonces, este es un caso, ni el primero ni el último, pero creo que no podemos dejar pasar. Necesitamos mencionarlo todo el tiempo para que se haga justicia con este muchacho, Miguel Ángel Yáñez, de solo 32 años, muerto en mesa de tortura en un recinto policial. Quiero saber quién estaba a cargo. Es decir, de esto tiene que responder el comandante de la policía y el ministro de gobierno. Ellos son los principales responsables. De ahí para abajo. Sí, María, está ocurriendo esto que muy bien señalas y que puede de alguna manera desbordarse en algún momento, esta violencia tan marcada de parte de las autoridades policiales en algún caso y de los propios militares también en otro caso, ¿no? O sea, nadie está poniendo freno a estas actitudes violentas de tortura, de violación de los derechos humanos. Y como nadie está poniendo freno, esto tiende a agravarse, ¿no? Y después, cuidado, estemos efectivamente con lo que se ha denunciado en otro caso, que es el terrorismo de Estado, ¿no? Que empiecen a practicar esto como una política en contra de la sociedad. En este caso, como tú muy bien decías, está la cosa muy, muy confusa, ¿no? Aparentemente, el teniente que ha sido torturado resistió el arresto, parece que tuvo una pelea callejera antes de ser arrestado, parece que se resistió, se portó también un poco agresivo, pero eso no justifica que lo hayan torturado, le han dado una golpiza pero tremenda, y después de 48 horas recién lo han derivado a sus familiares, que rápidamente lo llevaron a Cosmil, ¿no? Esto es grave, eso es tortura en la mayor expresión de la palabra. Un viceministro de Defensa se ha pronunciado ayer muy preocupado y está expresando la preocupación que ya hay en el ámbito militar respecto de este tema, ¿no? Yo creo que va a tener sus consecuencias políticas entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa, porque las Fuerzas Armadas le van a pedir a Edmundo Novillo que de una vez haga algo, ¿no? O sea, no puede esto quedar en la impunidad. Y Eduardo del Castillo tendrá que pedir cuentas a Eric Holguín, al comandante de Santa Cruz. Eric Holguín tendrá que pedir cuentas inmediatamente a sus subordinados, quienes han actuado en una estación policial. Esto es muy grave.
Esto es muy grave y yo alerto de que esto puede convertirse en una moneda corriente en temas de torturas a civiles, a gente que a veces por alguna situación tremendamente ordinaria cae en manos de la policía y tiene que confesar cosas que no ha hecho, tiene que confesar o incriminar a gente que ni siquiera conoce, y entonces esto puede ser grave. Es moneda corriente, Cacho. No es que podría ocurrir, es. El caso anterior, que lo hemos denunciado también, ocurrió en Bermejo, ¿no te acuerdas? Un muchacho que fue detenido en la policía y salió muerto, fruto de las torturas. Ocurre con demasiada frecuencia. Entonces es un caso de violación sistemática a través de una institución que depende del ministro de gobierno. ¿Quién es el responsable? El ministro de gobierno. No es que hay que pedir informes, Cachito. ¿No? Al que hay que pedirle informe es al ministro de gobierno. Y el Parlamento tendría que hacer eso. No sé si ya tiene el derecho de pedir informes, porque los jueces que dependen de Arce Catacora ya le han prohibido al legislativo pedir informes, pero eso es lo que debería ocurrir. Pasemos al tema económico, ¿te parece, Cacho? Sí, mire, pero antes, solamente para precisar, lo que no pueden hacer los parlamentarios es interpelar. Eso ha quedado frenado. Lo que sí hacen sus peticiones de informe escrito, oral, pero interpelar están con las manos atadas, ¿no? Yendo al tema económico, la cosa está complicándose. Cada vez hay más sectores, Amalia, que están reclamando el no tener acceso a los dólares. Empezaron las empresas farmacéuticas, luego los exportadores, los microempresarios, las empresas agropecuarias, los operadores de turismo, incluso la gente común y corriente, Amalia, que mucha gente, por la modernidad que ahora hay en el mundo, compra cosas online, por afuera pide un determinado producto fuera del país, paga con su tarjeta de crédito o de débito, en dólares por supuesto, y llega la mercadería vía correo, ¿no? No la va a recoger y listo. Se recoge en correos, en el edificio de correos aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Todo esto incluso ha quedado con restricciones. Los bancos ya no están dejando comprar de manera según la necesidad de las personas, ¿no? Están poniendo restricciones con cantidades de dinero. No puedes comprar ya de manera ilimitada con dólares si tienes tu tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Entonces, todo esto está generando un malestar enorme por la ausencia de dólares. A esto se suma el tema de que se está generando un movimiento en defensa de la propiedad privada después de que se conoció este decreto 5143. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que todo está tranquilo, que no hay problema. Es más, hay más de 400 millones de dólares en los bancos que están a disposición, así que la gente no tendría por qué estar reclamando ausencia de dólares o falta de acceso a los dólares. Es más, el viceministro de Presupuesto, don Zenón Mamani, ha dicho que más bien las empresas o las industrias farmacéuticas están especulando con los dólares. Más bien dicen, no es que no haya, más bien están especulando con el tema de los dólares, ¿no? Se ha sabido, Amalia, que en las últimas horas la cotización paralela del dólar estaba cercana ya a los 9 bolivianos. En algunos casos ha sobrepasado, pero para ser conservadores diremos que está cercana a los 9 bolivianos. Entonces, no hay dólares y los que pueden acceder o quieren comprar, tienen que comprar más de 8 bolivianos por cada dólar. Así está la situación en este momento, Amalia. Y la repercusión de esto es el incremento de precios. Cachito, es que hay que ir al mercado para sentir que la economía real está sumamente afectada por la escasez de dólares. Esto está afectando los precios de todos los productos. Uno dirá los tomates que tienen que ver con los dólares, nada, pero ha subido la libra de tomate, ha subido absolutamente todo, ¿no? El otro tema grave es que el Banco Central se gastó 2.000 millones de dólares de la banca privada. La banca privada, cada vez que recibe dinero
los depósitos de la gente, un porcentaje de ese dinero que la banca privada recibe tiene que entregarlo al Banco Central. Esto se llama encaje legal. El gobierno ha subido el encaje legal para que cada vez un mayor porcentaje de los depósitos no queden en la banca privada, sino vaya al Banco Central. Y el Banco Central, con esta plata, ha hecho una serie de fondos para créditos para la vivienda, créditos para la producción, en fin, y se gastó los 2.000 millones de dólares y la banca privada dice, por favor, devuélvame mi plata, y no le están devolviendo, por supuesto que no le están devolviendo. Son todos elementos, Cacho, que van sumando, ¿no? Y que hacen a esta situación global, general, de crisis económica, ese periodo de enorme estabilidad económica que empezó con el decreto 21060 de 1985, ese periodo de estabilidad se acabó. La economía se va a dolarizar nuevamente porque hoy el peso boliviano va perdiendo su capacidad de compra entre la inflación y la falta de dólares. 1.000 millones recibe el gobierno porque los familiares envían plata a Bolivia, ¿no? Y mi hermana me mandó $100, fui a cobrar los $100, Cachito, y no me dan pues en dólares, me dan en bolivianos a cotización oficial. Entonces, el gobierno se está quedando también con los 1.000 millones que son de la gente, que es del público. Todo eso genera bronca, todo eso genera un estado de inestabilidad, y eso se siente, se percibe, ¿no? Ya en los alquileres eran en dólares, siguen siendo en dólares, pero nadie tiene dólares para pagar para pagar el alquiler en dólares, perdón. Entonces, hay una nueva situación, un nuevo reacomodo, una nueva sensación de inestabilidad, a lo que se suma el incremento salarial del 5, casi 6%, que lo único que hace es provocar despidos. Nadie va a contratar un empleado en blanco, es decir, con todas las de la ley, porque la carga social es imposible de cubrir. En fin, todo esto hay un acumulo, ¿no?, de inestabilidad, que no sé si al final de cuentas eso cobrará una factura política. Eso no sé. Un dato adicional, Amalia, amigos, que lo ha dado en la pasada jornada en su programa Sin Compostura, nuestro querido compañero Carlos Valverde desde Santa Cruz, puede ser una de las razones de fondo de todo este tema. Él ha señalado que el déficit fiscal al 2023, o del 2023 mejor dicho, ha sido del 16%, muy superior al 12,7% de la pandemia. La pandemia, quizás el momento más crítico en términos económicos en el último tiempo, ha sido el 12,7% en cuanto al déficit fiscal. El 2023, por investigado por nuestro compañero Carlos Valverde, es del 16%. Imagínate eso, ¿no? Entonces, claro, eso de alguna manera explica todas estas cosas que estamos atravesando en términos económicos. Vamos a estar tremendamente atentos, hay un malestar, y claro, ¿cómo es la vida, no? El supuesto autor del milagro económico boliviano ahora parece ser el que está llevando al precipicio a todos con esto, y además con unas actitudes que ya yo lo dije hace un tiempo, son de una especie de bipolaridad política institucional. Un día dice que no hay plata, otro día dice que estamos en la economía, con la mejor economía, con la segunda mejor economía de la región, le duela a quien le duela, dice, pero no sé, o sea, ¿qué discurso tendrá en estos próximos días, ¿no? Entonces, está la cosa bien complicada. Un datito que suma a lo que estás diciendo. El gobierno ha anunciado que va a entregar 25 nuevas plantas de esta inversión que hace el gobierno con nuestra plata.
en proyectos económicos de cero rentabilidad. Va a gastar 1.700 millones de bolivianos. Calculo que son 1.000 millones de dólares. 1.700 millones. ¿Me lo puedes sacar las cuentas en cotización? Más de 200 millones de dólares. 200, ¿no? Sí. 200 millones de dólares, sí. ¿De dónde va a sacar 200 millones de dólares si la Reserva Monetaria Internacional es de 130, ¿no? Acá se están tirando 200 millones. En proyectos que son una locura, Cacho, como lo que te decía, tiene un supermercado frente al mercado Camacho, ¿entiendes? Y los empleados son empleados públicos, y todo lo que es empleados públicos y contratación de empleados públicos aumenta el déficit fiscal del que tú hablas, es decir, muchos gastos del gobierno y cero ingresos. Solo te pongo un ejemplo, están haciendo una planta y están construyendo un gran silo para la papa en la ciudad del Alto. O sea, el Estado, ¿no? Va a juntar la papa, ¿no? De todos los pequeños productores del altiplano en un silo enorme, no sé, harán papa frita. Cachito, no sé qué hará con esa papa, ¿para qué compra papa? Es decir, ¿cuál es el sentido? Lo único que a mí me atemoriza es que cuando yo vaya al mercado no encuentre papa. O por ahí pasará un camión de Mapa ofreciendo papa. Pero esa empresa va a tener un gerente, va a tener un staff de secretarias, va a tener todos pagados por el Estado. Una empresa que no importa si gana o pierde, no importa el Estado, tú, yo y todos les vamos a pagar el sueldo. Esa es la gravedad del asunto. Así es, y recuerda mucho a lo que ha ocurrido en Venezuela, sobre todo, ¿no? Así comenzaron las cosas, exactamente así comenzó la debacle económica de Venezuela, siendo un país tan rico, teniendo tantas reservas de petróleo, pero una pobreza abominable, ¿no? Otro dato, Amalia, ya que estamos hablando de datos, y de industrias, y de plantas, y de cosas que finalmente no van a servir para mejorar la economía del país. El presidente, ante la posibilidad de que mañana se están reuniendo los sindicatos, las federaciones de choferes, van a analizar un posible incremento de los pasajes, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país. Él más bien dice que para bajarle los costos a los choferes ha anunciado una industria de fabricación de llantas. Es otra cosa, no sé cómo harán habiendo tanta competencia en el mercado. Hay llantas chinas, ecuatorianas, coreanas, por supuesto hay estadounidenses. No sé cómo le harán, ¿no? ¿Cómo competirán en un mercado donde hay llantas de todo precio, muy baratas en algunos casos, y no sé cómo obligarán a los choferes a comprar las llantas bolivianas, llantabol, tal vez llame la industria, que como tú dices también va a tener su propia burocracia, va a ser una carga adicional para la economía del país. Sí, como las laptops, ¿verdad? Montadas en el Alto. ¿Quién compró una laptop? Dime, Cachito. Un proyecto con un déficit enorme, pero los gerentes han hecho mucha plata, ¿no? No importa. Los gerentes siempre dicen que es una maravilla y todo porque reciben plata, roban, en fin. A propósito de eso te quería plantear otro tema. Todos estos proyectos uno dice, ¿cómo es que hacen estas cosas? ¿No? ¿Cómo? Bueno, el cómo es porque le ven el negocio. El ahora es cuando. ¿Te acuerdas que era la consigna del mar? Ahora es cuando. Sí, ahora es cuando. Ahora robemos porque es ahora o nunca, ¿no? Entonces, cada proyecto, cada chino que se consiguen para hacer el proyecto, pagan comisiones. Y eso no es invención. Hay pruebas, pocas, pero hay pruebas. El ministro de Aguas, eso está probado, que cobraba comisiones para cada proyecto de agua y alcantarillado,
La empresa constructora le pagaba al ministro y sacó como $3 millones en coimas. El otro caso que se vio fotografiado, el caso que no ha terminado en la justicia, que ha sido encubierto, el de ABC. ABC contrata a una empresa china y arreglan, ¿no?, los términos de referencia en un hotel en Sucre, todos sentados en la cama, el chino y los ejecutivos de ABC sentados sobre la cama arreglando los términos de referencia para que ese chino gane, y ganó, ¿no? Y se sabía cuánto era la coima, etc. Pero esos son los pequeños casos. Todos los casos están cruzados por la coima, ¿no? La discusión es la variación del porcentaje. Bueno, esta corrupción, en la víspera, Cacho, denunciamos 4 casos de corrupción. El más grande, los más grandes, las plantas de zinc, una corrupción que nos va a robar $150 millones o más. Una planta que debería costar 150, cuesta 350. Y todas las secuelas a continuación. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que la planta no va a funcionar, como no funcionan las de cemento, como no funcionan... La lista es larguísima, ¿no? No funciona, ¿por qué? Porque contratan empresas que no saben del asunto, saben pagar coima y ganan, pero no saben del negocio. El litio es un gran ejemplo de esto, en fin. Y esta plata que sale de las arcas del Estado, ¿verdad? Afectan a todos, afecta a la pobreza, porque esa plata debería gastarse para que todos los bolivianos vivamos mejor, y no solo los de la cúpula del gobierno, la nueva rosca, ¿no? Eso de luchar contra la pobreza es la lucha contra la pobreza de ellos, pero ellos quieren que haya muchos pobres, porque los pobres son los que votan por ellos. ¿Sabes qué es lo que me preocupa, Cacho? Que el grueso de la población no relaciona el tema de la corrupción con su drama social. El drama social de no conseguir empleo, el drama social de tener hospitales que son una tragedia, una lágrima, el de tener una policía corrupta, en fin, toda la tragedia de la salud y de la educación y de todo, la gente no lo relaciona con la corrupción del gobierno, ¿no? Es como si robaran en la casa de al lado. Ay, qué pena que le robaron al vecino, pero no me robaron a mí, yo sigo feliz, ¿no? Y es así, el gobierno roba, sí, claro, roba. Ay, qué pena que robe, qué vergüenza, qué escándalo, pero no me afecta. Yo voto por los ladrones. Y esto es tan así porque en Panamá el corrupto número 1 ha arrasado en las últimas elecciones en Panamá. Martinelli, que está asilado en la embajada de Nicaragua, protegido de la justicia de Panamá, puso un candidato, ese candidato fue a abrazarlo el mismo día de las elecciones a la embajada de Nicaragua. Martinelli, el corrupto número 1, fue sentenciado a 11 años de prisión, recibió coimas por $300 millones y la gente votó masivamente por Martinelli. Esto me preocupa, Cacho, porque va a ocurrir en el país también. Bueno, y si de corrupción estamos hablando, Amalia, esto vamos a tocar mañana, ya cerrando el programa. Se ha decidido investigar al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Israel Guaitari, por un tema de enriquecimiento ilícito. Es una investigación que ha comenzado de parte de la Unidad de Investigaciones Financieras en septiembre del año pasado, mucho antes de que fuese luego elegido como presidente de la Cámara de Diputados. Hay que recordar que Israel Guaitari es miembro del ala arcista del MAS. Con este dato vamos a comentar esto mañana en profundidad. Nos despedimos, amigos, y será hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.